Guatemaltecos denunciaron que la tarifa del transurbano aumentó sin previo aviso de 5 a 8 quetzales y explicaron que el alza afecta sus bolsillos, tomando en cuenta que en muchas ocasiones deben abordar más de un bus para movilizarse. Pues yo no estoy de acuerdo que le aumenten al extraurbano, porque hay gente que tiene y hay gente que no tiene. Está muy mal, señor. Sí, está muy mal porque fíjese que hay personas que lo tienen, no tienen ni para comer, mucho menos para pagar otros 3 quetzales. Yo porque ya circulo con tarjeta, pero hay gente que tiene que comprar la tarjeta, no es justo, no es justo eso, señor. Deberían de bajarlo, no hacerlo para arriba. Hay personas que tienen un montón de muchachitos y no tienen ni para comer y pagar 3 quetzales, señor, no va, tampoco, la violencia tampoco va. Me afecta porque vengo desde Ciudad Quetzal y voy hasta Centro Norte. Gasto un promedio de 30 pesos diarios. Cuanto antes gastaba menos. La verdad es que nosotros no estamos de acuerdo a que le suban más al pasaje porque, por ejemplo, yo viajo hasta Sanzares, cerca de Jalapa. Antes pagaba solo una camioneta y ahora pago 2. Así es que no estoy de acuerdo en eso. Que le bajen porque los salarios están por los suelos, no aumentan. Y uno pagar, y ser ama de casa uno, ¿de dónde va a salir para andar uno haciendo sus mandados, que ya va a un hospital o qué sé yo, a un lugar, ¿verdad? Entonces, queremos que lo bajen porque es beneficiario para todos, ¿verdad? Para jóvenes, para todos, porque la situación está muy tremenda, ¿verdad? Entonces no hay trabajo, mucha delincuencia y todo eso, ¿verdad? Pues fíjese, señor, que mucho, ¿verdad? Porque estamos en la misma situación que los otros rojos, ¿verdad? Y son los mismos dueños, ¿verdad? Porque no cambió nada. Pero la situación está crítica o que tienen niños estudiando, vienen al centro, ¿cuánto van a pagar? ¿Verdad? Y que pongan buses también buenos, porque a veces lo dejan en el camino a uno. Y que pongan más para todos lados, ¿verdad? Porque no debe. A veces a cada hora pasa un bus. Sí, señor, esa es mi opinión. Según la Defensoría del Usuario, este lunes se colocaron un total de 60 multas de 5,000 quetzales cada una debido al cobro excesivo en el transporte. Y además se consignaron 2 buses. Bueno, en esta lluviosa noche, ¿no?, del lunes 16 de mayo de 2022, yo espero, Sandy, que nuestros televidentes, obviamente nosotros aquí no tenemos la oportunidad de hacerlo, estén tranquilos, estén ahí relajados, ya hayan tomado su cafecito, su té, lo que les guste, porque es que esto sí es dramático, pues, porque no solo es el hecho de que el extraurbano hoy, sin previa autorización, ni aviso, ni anuncio de nada, subió de 5 a 8 quetzales. Ya vamos a ver qué es lo que pasó. Sino que ahora también toda la unión, llamémoslo así, de transportistas urbanos, extraurbanos, taxis, mototaxis, tuk-tuks y todo lo que sirva para transportar al guatemalteco, está anunciando que si esa alza al combustible va a continuar, y por supuesto que va a continuar, entonces van a subir hasta un 25% el incremento que le van a tener al valor del pasaje. Y esto, digo yo, esto ya es insostenible, Sandy, de verdad, porque ¿quién puede pagar realmente estos altos costos? No solo del combustible, sino que todo lo que se deriva del combustible hacia todos los productos de primera necesidad, y uno de ellos, el transporte, porque si no, ¿cómo llegas a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio? Exactamente, Julio. La verdad es de que vemos las serias complicaciones que se están viendo ya derivado del aumento en el combustible. Así es. Esta semana, pues, un nuevo aumento que se da. Vemos que vamos rumbo a los 50. Por eso el subsidio no es la solución. Es lo más duro. Y sí, hay algunos sectores que se han pronunciado, sí, hay algunos sectores que se han pronunciado, por ejemplo, los importadores de vehículos, bueno, ya están y han indicado, bueno, si no se aprueba el subsidio, vamos a tomar medidas. Pero a eso iba, Julio, es la respuesta, la aprobación de la extensión del subsidio, porque de hecho el Congreso esta semana va a conocer este tema. Sí, yo creo, Sandy, que ya, a ver, pongámonos en una postura seria
y hasta qué punto y hasta dónde vamos también a aguantar tantos subsidios sobre todo, ¿no? Porque al final de cuentas recordemos una cuestión, los subsidios honestamente no los paga el Estado, los pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Incluso los que utilizamos gasolina superior, que no gozamos de ningún beneficio, pero pagamos con los impuestos el subsidio que se da a los otros combustibles. Y te digo que ya el subsidio a los otros combustibles sinceramente no se ya nota, ¿no? Con los precios que estamos viendo al día de hoy. Entonces yo creo que aquí ha llegado el momento de hacer un alto en el camino, de reflexionar seriamente y de prever que se vienen serios problemas sociales. Pero ¿no? ¿qué hacer para poder entonces ayudar así a la economía nacional? Aquí está la solución. Claro, polémica, ¿no? Polémica, porque muchos dirán, esta no es la solución más coherente, pero es la solución más necesaria en este momento. Y vuelvo a recalcarla, es decir, a hablar sobre el tema de la suspensión temporal del famoso impuesto a la distribución de la gasolina. Son 9 quetzales prácticamente que ahí estaríamos ahorrando, y esto traería como consecuencia que los precios de la canasta básica, incluyendo del transporte y de los combustibles, por supuesto, tengan que bajar. Julio, vamos a ir con unos datos y ¿qué te parece si regresamos con este punto que es muy importante también poderlo analizar? Sí, me parece muy bien, Sandy. Bueno, como todos sabemos, ¿no? La crisis mundial del aumento de los combustibles se hizo sentir fuertemente esta mañana. Por ejemplo, en Guatemala, en esta alza no anunciada del pasaje en el transurbano, los guatemaltecos usuarios del transurbano tuvieron que pagar 3 quetzales más, es decir, hasta 8 quetzales de pasaje para ser trasladados por este servicio. Y esto derivó en la imposición de varias multas a esos buses. Sin embargo, no es el único problema que a lo inmediato se vislumbra, pues los transportistas, Sandy, urbanos y extraurbanos han dejado ver su intención de aumentar hasta en un 25% el valor del pasaje actual, que por cierto ya nunca bajó. Eso también se haría extensivo a los taxis, mototaxis y tuk-tuk, lo cual verdaderamente vendría a afectar la débil y frágil economía en estos momentos, después de una pandemia que ni siquiera ha terminado, de los hogares de los guatemaltecos. Por su parte, y en otros datos, Andy, las autoridades respondieron ante el alza del pasaje al transurbano con la consignación de 2 autobuses, aparte de multas de 5,000 quetzales a cada uno de estos buses que pudieron implantarle esta multa. Si esto no se logra resolver entre autoridades responsables y transportistas, podría derivar en otro problema social que sería la falta de transporte público, lo cual también viene a dificultar la economía guatemalteca. Uno de los efectos lógicos que podría verse a la inmediatez es el aumento al parque vehicular, pero sobre todo, Sandy, en el tema de las motocicletas para quienes les sea posible adquirir alguna. El transporte público en general en Guatemala es de mala calidad, es inseguro y ahora está alcanzando un costo que lo hace imposible considerando sus características para muchas familias guatemaltecas. Y todo esto derivado del alza de los combustibles, y es aquí donde necesitamos otro tipo de solución que ya no sea el subsidio. Ya no aguantamos. Una de las soluciones que tú nos indicabas antes de esta información era el tema de uno de los impuestos. Así es. De los derivados entonces del petróleo. Es correcto. En este caso, las autoridades, por ejemplo, de finanzas han indicado que no ven viable esta opción porque creen que con esto se podría aumentar la deuda. Pero ¿cuál es la propuesta que tú haces o el análisis que haces sobre plantear entonces esta reducción al impuesto? Fíjate, Sandy, que sí, ese es uno de los argumentos principales, y el otro gran argumento es que no se va a llegar a la recaudación fiscal. Dejaría la recaudación fiscal como algo secundario, considerando que estamos hablando de la economía, del bienestar y del día a día de los guatemaltecos. Esta es una verdadera crisis y una recesión económica mundial. Entonces, ¿cómo tenemos que responder? Ya lo han hecho otros países, temporalmente, y temporalmente no te sabría decir cuándo, ¿no? Dependemos también de los rusos y los ucranianos en cuanto a ese conflicto que ellos tienen. Será 3, 4 o 6 meses los que sean necesarios. Si podemos obviar como Estado guatemalteco esta situación del impuesto a la distribución del combustible y sus derivados y otros impuestos que vienen anexos a la gasolina. ¿Pero qué va a pasar? ¿Se va a recaudar menos? No necesariamente, porque aquí entonces tenemos que activar otros mecanismos. La SAT
cobrándole a aquellos morosos que efectivamente han evadido impuestos por tanto tiempo o que están ahí los procesos pendientes, o en todo caso ampliando también la base de recaudación tributaria. Y esto va a permitir que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, pues pueda tener los recursos para ya no crear más endeudamiento. De todas formas, el endeudamiento se está creando a través de préstamos y otras cuestiones. Entonces, el subsidio realmente no es una solución, porque dura 2 meses, los precios incrementan en todo y lo terminamos pagando nosotros y no se mira el decremento de los precios. En cambio, en esto que te estoy hablando de una reducción de 9 quetzales por lo menos. Esto es bastante. Sí, podría ser entonces uno de los planteamientos que analicen las autoridades, pero queremos de verdad que se pueda tomar esto con seriedad, porque mira, Julio, pasaron varias semanas hasta que se aprobó un subsidio, que fue una ayuda que en su momento se pensaba, bueno, va a venir a calmar un poco esta situación. Y vimos que no. ¿Por qué? Porque a los días se dio un aumento que ya no era nada del subsidio, entonces que se había aprobado. Y ahora viene nuevamente el aumento, es decir, la situación no ha cambiado. Es correcto. Los motivos que aparentemente están provocando también este aumento en el petróleo no han variado, no hay esperanza que esta situación se vaya a calmar y por lo tanto, de verdad, hace unas semanas hablábamos, vamos a llegar a los 40 quetzales, nos asustábamos, ahora ya estamos sobrepasando los 40 quetzales. Tú estás diciendo ahorita una gran verdad y esto es una alerta temprana en el momento en el cual podemos hacer algo, es decir, vamos camino a los 50. Y ya no podemos, si el combustible, si la gasolina llega a esos extremos, de verdad, señoras y señores, esto va a ser un caos a nivel nacional en la economía y esto va a generar más pobreza y al generar más pobreza hay más violencia y al haber más violencia, pobreza, hay más hambre, hay más migración, hay más problemas. Así que hay que hacer un debate ya rápido, fuerte y también, como lo mencionó Sandy Monroy, serio en el tema de qué hacer para evitar ya esta alza, por lo menos temporal, en el costo de todo, partiendo del precio de los combustibles y los derivados de los mismos. Y por eso la única alternativa viable, puede ser, tal vez algún economista nos lo dice, que hay es el tema de ver temporalmente el bajar, el disminuir, el no cobrar temporalmente estos impuestos a la distribución de la gasolina. Vamos con más información, por favor, Sandy, mientras seguimos todos preocupados con este tema.